Hola a todos, bienvenidos a la segunda cápsula de Sequelize. En esta cápsula veremos cómo pasar el proyecto guía del juego Adivina quién al código del backend para crear nuestra página web. En primer lugar, tenemos que ver el modelo de entidad-relación del juego Adivina quién y a partir de esto traspasarlo al código utilizando Sequelize. Por lo tanto, acá tenemos nuestro modelo de entidad-relación y podemos ver que tenemos la entidad de usuario y al mismo tiempo nosotros queremos que nuestro juego sea un juego multipartida. Por lo tanto, vamos a querer que nuestro usuario pueda jugar como múltiples jugadores que estén jugando simultáneamente en distintas partidas. Por lo tanto, cada usuario va a tener múltiples jugadores y cada jugador va a pertenecer a un usuario. Al mismo tiempo, cada jugador va a pertenecer a una partida y cada partida va a tener dos jugadores. Por su parte, cada jugador va a tener un tablero y al mismo tiempo cada partida va a tener dos tableros. Esto es así porque como cada partida tiene dos jugadores y cada jugador tiene un tablero, entonces cada partida va a tener dos tableros. Al mismo tiempo, cada tablero va a tener múltiples personajes. Por lo tanto, vámonos al código. Para generar todas estas entidades, en primer lugar tenemos que crear la base de datos donde se generarán estas distintas entidades. Por lo tanto, para esto vamos a ocupar el comando createDB y el nombre de nuestra base de datos, que va a ser development. Development es porque esta va a ser la base de datos que utilizaremos durante el desarrollo de nuestra página web. Y este de acá va a ser el nombre que vamos a indicar en el archivo .env en la variable de entorno que hace referencia al nombre de la base de datos, la cual se llama db-name. Por lo tanto, vamos a crear nuestras entidades. Antes que nada, quiero recalcar que es muy importante el orden en el que generamos nuestros modelos, ya que en ese mismo orden se generarán las migraciones y después, cuando corramos las migraciones y se quedarán los cambios en la base de datos, se crearán las tablas en ese mismo orden. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las posibles dependencias que existan entre los modelos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un modelo que es de jugador, el cual tiene el atributo como foreign key de user ID, el cual hace referencia a user, y también tiene la foreign key game ID, la cual hace referencia a game. Por lo tanto, nuestro modelo de jugador tiene cierta dependencia con el modelo de usuario y con el modelo de game. Por lo tanto, tenemos que crear primero el modelo de usuario, el modelo de game y después el modelo jugador. A continuación vamos a ver un ejemplo de qué pasa si es que el orden en el que vayamos generando los modelos lo hacemos de manera incorrecta. Por lo tanto, generaremos primero el modelo de jugador y después el modelo de usuario para ver qué pasa en ese caso y qué error nos pide. Para esto utilizaremos el comando yarn clear model generate name y el nombre del modelo que estoy creando. Attributes y los atributos de este modelo. Entonces serían name, que sería un string, user ID, que sería un entero, y game ID, que también sería un entero. Perfecto, entonces podemos ver que en la carpeta de modelos se generó el modelo de player y también en la carpeta de migraciones se generó su respectiva migración. Haremos lo mismo para el caso del modelo de usuario, pero claramente con su respectivo nombre y sus respectivos atributos. Aquí ya lo corrimos, entonces podemos ver que en la carpeta de modelos se creó el modelo de usuario y en la carpeta de migraciones se creó su respectiva migración. Por lo tanto, ahora nos faltaría crear la asociación entre estos dos modelos. Vamos a ir al archivo de el modelo de players y en la parte donde sale el bloque de código para declarar la asociación, vamos a escribir las siguientes líneas de código. Nosotros sabemos que cada jugador pertenece a un usuario,
Por lo tanto, aquí vamos a escribir que cada jugador belongs to user a través de la French key user ID. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de los usuarios, vamos a escribirle que cada usuario va a poder tener múltiples jugadores. Por lo tanto, tenemos que escribir las líneas de código que dicen que cada usuario has many jugadores a través de su ID. Es decir, cada usuario va a entregarle su ID a los distintos, o sea, va a entregarle su ID como user ID a los distintos jugadores que se le vayan a asociar. Ya, perfecto. Y lo último para generar nuestra asociación es que en la migración de jugadores, donde sale user ID, vamos a agregarle la referencia al modelo de usuarios. Entonces, para esto generamos, o sea, escribimos la siguiente línea de código que dice que user ID hace referencia al modelo de usuario a través de la llave ID. Ya, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos la asociación correctamente creada, vamos a hacer yarn sequelize split db migrate para correr las migraciones e intentar crear cambios, generar cambios en la base de datos. ¿Qué pasó? Nos tiró un error. ¿Por qué? Porque nosotros, como generamos primero el modelo de jugador y después el modelo de usuario, en ese mismo orden se generaron las migraciones. Por lo tanto, cuando corrimos las migraciones, se van a estar generando las tablas de la base de datos en ese mismo orden. Entonces se intentó crear primero una tabla de jugador, el cual hacía referencia a una tabla de usuario. Sin embargo, esa tabla de usuario todavía no existe. Por lo tanto, al intentar crear la tabla de jugador nos va a tirar un error, ya que está referenciando a una tabla que todavía es inexistente, ya que se iba a crear en segundo lugar. Por lo tanto, sí que ha demostrado que es muy importante el orden en el cual se generen los modelos, ya que en ese mismo orden se van a generar las migraciones y en ese mismo orden se van a correr estas creando las tablas en la base de datos. Ya, entonces a continuación vamos a generar los distintos modelos en el correcto orden. En este caso no alcanzó a correrse ninguna migración, por lo tanto basta con eliminar estos archivos de migraciones y estos archivos de modelos. Sin embargo, si es que se hubiera alcanzado a correr alguna migración, si es que se hubiera corrido correctamente alguna migración, deberíamos haber deshecho esa migración de la base de datos con el comando yarn sequelize cli de demigrate undo. Pero en este caso, como no se alcanzó a correr ninguna migración, podemos simplemente borrarlos. Borrar esos archivos que se quedaron. Perfecto. Entonces aquí podemos ver que en la carpeta modelo yo ya borré los archivos y también borré las migraciones, que sin querer se me borró la carpeta, pero es cosa de crearla. Y acá tenemos nuestra carpeta de migraciones también vacía. Por lo tanto, ahora vamos a generar nuestros modelos en el orden correspondiente. En primer lugar, vamos con el mismo comando que ocupamos antes para generar modelos, vamos a generar el modelo de usuario con sus respectivos atributos. Vamos a generar el modelo de game con sus respectivos atributos. Y ahora que ya tenemos el modelo de usuario y de game, que son de los cuales dependía el modelo jugador, podemos generar el modelo de jugador. Además, vamos a generar el modelo del tablero. Uy, ahí me faltó una coma entre dos atributos. Perfecto. Y por último, vamos a generar el modelo de personaje. Perfecto. Ahora que ya tenemos todos nuestros modelos y nuestras migraciones, nos falta generar las distintas asociaciones, las cuales las haremos de igual forma que lo hicimos previamente con el has many y belongs to. Ya, perfecto. Acá yo ya previamente definí las asociaciones tal como lo hicimos en el ejemplo anterior, donde vamos a decir que los jugadores cada jugador pertenece a un usuario a través de la French Key User ID, cada jugador pertenece a una partida a través de la French Key Game ID,
Al mismo tiempo vamos a decir que cada usuario va a tener múltiples jugadores y vamos a decir que cada partida va a tener también múltiples jugadores. Hicimos también las referencias en la migración de jugadores, donde User ID hace referencia al modelo de usuario y Game ID hace referencia al modelo de partida. Ya, perfecto. Entonces, si vemos en el modelo entidad-relación, podemos ver que ya tenemos la relación entre usuario y jugador y la relación entre jugador y partida. Entonces, solo nos faltan estas tres asociaciones. Podemos ver que la asociación entre partida y tablero es una relación entre 1 es a mucho, ya que cada partida va a tener dos tableros, por lo tanto va a ser game has many boards y boards belongs to games. Y lo mismo en el caso entre la asociación de boards y personajes, que va a ser que boards has many characters y characters belongs to boards. Por lo tanto, estas dos asociaciones se realizan de la misma forma que acabamos de realizar las asociaciones previas de unos a muchos. La última asociación que nos falta es una relación de unos a uno entre el jugador y su tablero. Por lo tanto, vamos a decir que cada jugador va a tener un solo tablero y cada tablero va a pertenecer a un jugador. Por lo tanto, en tablero vamos a escribir que cada tablero pertenece a un jugador. Entonces, acá vamos a escribir que cada tablero belongs to player y cada player tiene un solo tablero. Entonces, cada player has one board a través de la French Key IP. Perfecto. Entonces, en la migración de board, en la parte donde sale Player ID, le vamos a agregar la referencia con su respectivo jugador. Entonces vamos a agregar la referencia al modelo de players. Perfecto. Entonces de esa forma se crea una asociación de unos a uno. Entonces, a continuación que ya tenemos todas las asociaciones realizadas, vamos ahora sí a correr las migraciones haciendo el comando yarn sequelize clear db migrate. Por lo tanto, podemos ver que se crearon todas las migraciones correctamente. Esto significa que se generaron todas las tablas en la base de datos que necesitamos que se generaran. A continuación vamos a ver cómo poblar estas tablas. Esto lo hacemos mediante la generación de seeds. Para crear una seed vamos a correr el siguiente comando, que va a ser yarn sequelize seed generate name y le vamos a poner como nombre seed users, porque vamos a estar generando una seed para usuarios. Perfecto. Podemos ver que en la carpeta seeders se generó un archivo que es para las seeds de usuarios. Esta viene con cierto código y ahora vamos a reestructurar este código de otra forma, que es básicamente lo mismo, pero escrito de forma distinta, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar este código por lo siguiente, que finalmente es lo mismo, solo que escrito de forma distinta, donde nosotros vamos a ir definiendo una lista de usuarios escritos en JSON con sus respectivos atributos, y después cuando se corra esta seed se van a ir generando queries para ir creando estos usuarios dentro de la tabla de usuarios. Por lo tanto, dentro de esta lista vamos a crear un primer JSON que va a ser username
Magdalena Nario, password Magdalena 123, email magdalenanario@uc. Perfecto. Podemos ver que en las migraciones, cuando generamos las migraciones, acá aparecen sus respectivos atributos. Sin embargo, también se agregan ciertos atributos por default, que son created at y updated at. Por lo tanto, en las seeds también tenemos que declarar esos dos atributos, que los hacemos de la siguiente forma. Vamos a escribir las siguientes líneas de código para declarar a definir estos atributos, que serían created at new date y updated at new date. Perfecto. Y así podemos generar diversos usuarios. Entonces, en este caso vamos a generar como ejemplo 2 usuarios, y el siguiente se va a llamar, va a tener como username Camila González y password Camila123. Camila123 y como mail camilagonzalez@uc.cl. Perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos nuestras seeds, vamos a correr el siguiente comando para que se generen estas instancias en la tabla de usuarios. Entonces hacemos yarn sequalize cli debe seed owner. Perfecto, entonces podemos ver que ya se corrieron nuestras seeds, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo esto se ve reflejado en la base de datos de Postgres. Entonces accedemos a la command line de Postgres haciendo SQL guess who development, y vamos a ver qué tablas se generaron. Podemos ver que se generó la tabla de boards, characters, games, players y users. Y vamos a ver si es que efectivamente eh, se generaron las instancias dentro de la tabla de users. Por lo tanto, vamos a decir select all from users. Y acá nos va a devolver nuestra tabla de usuarios, que va a tener 2 instancias, que son las que recientemente creamos en las seeds. Eso es todo en la segunda cápsula de SQLite. Ojalá les vaya súper bien, y mucha suerte para la segunda entrega de el proyecto.